Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por un día más de vida, por su amor, por su misericordia y por toda su bondad. En esta mañana quiero compartirles una hermosa enseñanza de una mujer a la que yo admiro mucho, una mujer muy valiente de la Biblia. Esta mujer, su nombre es Rispa. Así que yo le pido que me vaya siguiendo, que vaya corroborando las citas bíblicas y le invito como siempre a que se sumerja en el estudio de las Escrituras. Esta historia la encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 21, del 1 en adelante. Amén. Así que váyame siguiendo, no se enfade de escucharme y disponga su corazón a la palabra de Dios. Amén. Pues continuamos con el mensaje de la palabra. Pues quiero también, como un pequeño título, darle a esta enseñanza: Madre y Padre, no te des por vencido. Amén. Les voy a leer 2 de Samuel 21:1, y dice la palabra de Dios así: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Pues les voy a dar un pequeño resumen de quiénes eran los gabaonitas. Ellos no eran hijos de Israel, sino del resto de los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? Se les llamaba amorreos, amorritas o amoritas, y fueron del pueblo de origen semita. Ok, les repito: los amorreos, o llamados amorritas o amoritas, eran un pueblo semita que ocuparon la región constituida por Siria y Canaán. Y ellos ocuparon la región al oeste del río Éufrates y tenían un dios pagano llamado Yuamuro. Amén. El rey Saúl había quebrantado un juramento que el pueblo de Israel había hecho con este pueblo de los amorreos, de no atacarlos, de no lastimarlos, de no aniquilarlos. Pero el rey Saúl quebrantó el juramento y casi extermina por completo a este pueblo entero. Amén. Entonces el Señor había visto todo esto, y a consecuencia de la quebradura de ese pacto, la ira de Jehová vino sobre el pueblo de Israel. Entonces ahora el nuevo rey de Israel era el rey David, y él quiso consultar a Jehová de por qué el motivo de aquella hambruna. Amén. Entonces Jehová le respondió a David que era por causa de los gabaonitas. Entonces el rey David mandó llamar a los gabaonitas y les dice: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción daré para que os bendigáis la heredad de Jehová? Ellos respondieron al rey: es aquel hombre que maquinó contra nosotros hasta casi exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en el territorio de Israel. Denos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová. De Saúl, amén. De Saúl también, aunque Saúl ya había muerto, amén. Entonces, cuando David consulta a Jehová para saber cuál era la causa y el motivo de aquellas hambrunas que abarcaba ya casi el periodo de 3 años, entonces el Señor le dice que era causa de los gabaonitas. Entonces dijo David pues a los gabaonitas, les dijo: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Ellos respondieron al rey: aquel rey Saúl maquinó contra nosotros hasta exterminarnos y casi no dejar nada de nosotros. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová y de Saúl, escogido de Jehová. Y el rey David dijo: yo los daré. Amén.
Y tomó el rey David a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido con Saúl. El nombre de ellos eran Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, los cuales Mical era hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó a los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte, delante de la presencia de Jehová. Amén. Ahí terminó la vida de estos 7 hombres, pues deben de haber sido a lo mejor hombres jóvenes, ¿verdad? Pero ahí terminó la vida por la desobediencia y por quebrantar el pacto que habían tenido el rey Saúl con los Gabaonitas, aunque no queremos ahondar mucho en este tema, amén. Pues desafortunadamente así murieron aquellos 7 jóvenes. Dice la palabra de Dios, la historia, que ellos fueron asesinados a los primeros días de la siega, al empezar la siega de la cebada. Amén. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase en los cuerpos muertos, ni ninguna fiera en el transcurso del día. Amén. O sea que Rispa fue y tomó el trapo y se postró en la piedra, arriba de la piedra, y en el transcurso del día, cuando venían las aves, quizá las aves de rapiña, Rispa las aventaba las espantaba, con aquel trapo. Pues así estuvo aquella madre atormentada, luchando en el día con las aves que venían a querer devorar los cuerpos muertos de aquellos hombres. Y Rispa las ahuyentaba con aquel lienzo, con aquel trapo que ella tenía. Amén. Y así duró todo este largo tiempo. Ahorita les voy a decir todo el tiempo, el periodo que duró Rispa. También en la noche, imagínense, sin comer, sin dormir, sin beber. Ahí estuvo Rispa sacrificándose todo ese largo periodo, porque no quería que las fieras que había también en el día devoraran aquellos cuerpos de aquellos por los que ella todavía estaba sufriendo. Imagínense el dolor incesante de aquella madre. Quizá la gente pasaba y decía, pues ya no hay nada que hacer por esos cuerpos muertos. Quizá decía la gente, esa mujer está loca, no sabe lo que está haciendo. Entonces, mientras transcurrió todo ese largo tiempo, las personas fueron y le dieron aviso al rey David de lo que había sucedido con Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. El versículo 13 dice que David mandó colectar los huesos del rey Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y hasta ahí la historia. Pero déjeme ahondar en esto, déjeme platicarle. Pongámonos en el lugar de esta mujer tan tremenda, de esta mujer que no se rindió, de esta mujer que aunque veía los cuerpos muertos de sus hijos, imagínate el dolor de ella. Pero ¿qué había estado sucediendo en Israel? Amén. Había llegado una hambruna. Era un problema muy grave, era un problema nacional, amén. Pasó un año de hambre, luego pasó otro, y hasta que por fin al tercer año, entonces el rey David decidió consultar a Jehová, a ver qué era lo que estaba pasando. Porque también hay veces, aquí hay un ejemplo muy fuerte y muy grande para nosotros. También muchas veces en nuestra familia, en nuestra vida personal, con nuestros hijos o con nuestra esposa o nuestro esposo, están sucediendo cosas. Por eso, igual que David, tenemos que consultar a Jehová, al Señor, enterarnos de por qué nos están sucediendo las cosas. Amén. Esto es una reflexión muy tremenda.
En muchas ocasiones vienen problemas horribles a nuestra vida, problemas de enfermedad, problemas de escasez, problemas con los hijos, amén, con el esposo, con la esposa, amén. Y por eso nosotros debemos de enterarnos por qué están sucediendo. Debemos de consultar al Señor. Señor, ¿por qué mi hijo está pasando por esto? ¿Por qué mi hija está pasando por esto? ¿Por qué mi esposa ya no voltea a verme? ¿Por qué mi esposo me ignora totalmente? Nosotros debemos de consultar al Señor de los problemas que están pasando en nuestra vida, igual que como lo hizo el rey David, amén. Porque yo les he dicho en estudios pasados, el Señor es nuestro hacedor y Él conoce todo lo que nos pasa. No hay nada oculto a los ojos del Señor. Amén. Pero continuemos con esta historia tan emocionante. El pueblo de Israel se había comprometido con los gabaonitas a que no los iban a dañar. Pero Saúl, cuando era rey, mató a muchos de ellos. Ese rompimiento del pacto, trajo como consecuencia la ira de Jehová y tuvo una consecuencia tremenda sobre Israel. Amén. Y esa era la consecuencia del hambre del pueblo de Israel. Amén. Dios no se agradó de que rompieran el pacto, y no por amor a los gabaonitas, porque como les digo, los gabaonitas eran un pueblo pagano. Amén. Pero más bien porque sus hijos, el pueblo de Israel, habían roto aquel pacto, aquel juramento que se había hecho, y por eso hubo hambruna por 3 largos años. ¿Puede imaginar usted todas estas malas situaciones y estas circunstancias por las que pasaron? Muchas veces a nosotros, por desobediencia o por algún pecado, por alguna circunstancia con el Señor, desobediencia y pecado, nosotros en nuestra familia llegamos a una circunstancia en el cual empezamos a batallar con nuestra familia, con la esposa, con el esposo, con el trabajo, con la economía, con todo tipo de situaciones malas que nos hunden en tristeza y en depresión. Amén. Pero aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo usted va a acercarse, va a arrodillarse y se va a acercar al Señor y le va a preguntar cuál es el porqué de la situación tan triste por la cual usted está pasando? ¿Hasta cuándo lo va a hacer? ¿Va a dejar que duren o que pasen 3 largos años, igual que el rey David? Y es por eso que el rey David les pregunta a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por ustedes para quizá resarcir el dolor que sufrieron a causa del pacto que se rompió con ellos? Amén. Y por eso los gabaonitas piden a estos 7 jóvenes hijos y descendencia de Saúl para ejecutar un juicio con ellos, a través de ellos. Amén. Pero volvamos a Rispa, esa mujer que no se rindió. Imagínense el dolor cuando miró que apresaron a sus hijos, los atraparon, se los llevaron, mirarlos colgados ahí por un largo tiempo, el dolor de ella sin comer, sin beber, y estar con esa fuerza y esa dureza de estar espantando las fieras y las aves que se acercaban a los cadáveres muertos. Rispa, con todo su dolor y su coraje, tomó aquel manto, amén, y dice que no se movió de ahí. Se dice que el tiempo de la siega de la cebada es un tiempo muy caluroso en Israel, y ella estuvo ahí desde la siega hasta que llovió. Se piensa que la siega empieza en marzo y abril, y más o menos hasta mayo caen las primeras lluvias. Se puede dar cuenta del transcurrir de los días, del dolor de aquella madre, de mirar aquellos cuerpos muertos que ya se vean ahí. Ella los miró hincharse, podrirse, reventarse. Debe de haber habido un olor terrible de los cadáveres, y eran 7 cadáveres. ¿Se puede imaginar usted el dolor y la dureza, la fuerza que le provocaba ese dolor a esta mujer?
Y esto nos deja una gran enseñanza. Esto nos habla de la clase de madre que era Rispa. No se menciona en la escritura a Mical, no se sabe, bueno, honestamente no sé si Mical ya estaba muerta, pero ahí no se menciona a Mical que sufriera como lo hizo Rispa. Entonces, a lo que quiero llegar contigo, querido amigo, querido hermano que me escuchas. ¿Cómo es tu actitud cuando hay una circunstancia triste y negativa en tu familia y en tus hijos? ¿Qué clase de madre eres? ¿Miras a tu hijo o a tu hija que está hundido en las drogas y te quedas indiferente? Miras como Rispa que quizás las actitudes de tus hijos que quizás estén involucrados en actividades ilícitas, quizás ellos estén empezando a apestar con algo horrible que quizás ocultándolo de ti ellos estén haciendo, estar en drogas, en prostitución, en vandalismos, en gangas, en cosas terribles, padeciendo y estar a punto de perder la vida. ¿Cómo eres tú como madre? ¿Cómo reaccionas? Si miras que tu hija a lo mejor se está prostituyendo, se está drogando, te está llegando en las horas de la madrugada o quizá no llega hasta el otro día. ¿Cuál es tu actitud, amigo y hermano que me escuchas? ¿Cuál es tu actitud hacia la adversidad de lo que está pasando tu familia? Si ves a tu esposa deprimida porque siente que tú ya no le das atención y es por eso que muchas veces el enemigo se jacta de que no hay atención en los hombres. Ahora en este tiempo hay mucho pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque la mujer se siente desatendida, se siente sola. Bueno, no en todos los casos, porque hay mujeres que son malas y perversas y les gusta la mala vida. De la misma manera hay hombres infieles, pecadores, adúlteros. Hay jóvenes que les encanta andar en el pecado. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros? ¿Somos de los padres o de las madres alcahuetas que tratamos de echarle tierra al pecado de nuestros hijos, o nos duele profundamente cuando nuestros hijos empiezan a hacer algo que empieza a apestar? ¿O somos de esos padres alcahuetas que cubren la mentira de nuestros hijos, que cubren las fornicaciones y los pecados abominables delante de Dios? Es muy triste y muy desagradable delante de los ojos del Señor que por tener un estatus, ya sea en la iglesia o en el mundo secular, cubras los abominables pecados que tus hijos cometieron. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, amigo y hermano que me escuchas, que te arrepientas y le pidas perdón a Dios, porque dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Muchas veces nuestros hijos cometen malas actitudes, malas conductas, y no porque nosotros se las hayamos enseñado, es porque les da la gana de pecar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la actitud de nosotros? ¿Nos duele? ¿Tomamos esa actitud como la tomó Rispa? ¿O tomamos una actitud indiferente de me vale, ay, al rato saldrá de las drogas, oh, no me importa mientras me traiga dinero? Esas fieras que acechan a nuestros hijos tienen que ser espantadas, igual como lo hizo Rispa. Amén. Porque hay devoradores espirituales, ya sea en la tierra, en el mundo en el que estamos viviendo, y ya sea en el cielo, como las aves que espantaba Rispa en el mundo espiritual. Amén. Es por eso que debemos de tomar el ejemplo de esta mujer y tomar ese manto, ese lienzo. ¿Sabes qué tipifica? La roca tipifica a Cristo. Rispa fue a la roca, fue y se puso en la roca a clamar como debemos de hacerlo nosotros. Y el manto tipifica la oración que tú haces por esa cobertura divina en nuestros hijos. Pero estamos más afanados en los logros seculares que en los logros espirituales para nuestros hijos.
Ahora me voy a referir a los caballeros que están en línea, los que quizá vayan a ver esta enseñanza. ¿Estás preocupado? ¿Estás luchando? ¿Estás confiado? Si es que en tu esposa ha habido una nueva actitud. ¿Estás proveyendo como debes de hacerlo, siendo un padre responsable? ¿Estás preocupado porque tus hijos o tus hijas estén llevando una vida decente en el temor de Dios, una vida digna? ¿O eres un padre que nomás provee y trae y ya la mujer se encarga del resto? Muchas veces las madres necesitamos de ese ayudo, de ese apoyo, de esa oración, del brazo fuerte y del consejo del hombre en la casa. Necesitamos clamar al Señor, consultar al Señor si es que estás viviendo alguna situación triste con tus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora este es un mensaje para todas las mujeres, las damas hermosas y bellas que vean este mensaje. Y te lo voy a decir con mucho respeto. El consejo es primeramente para mí, para mis hijas y el resto de todas ustedes. Las redes sociales son buenas sabiéndolas utilizar, pero también son un veneno mortal. Que si tú por alguna circunstancia estás pasando algún problema con tu esposo, créeme que no va a faltar el hombre mentiroso utilizado por el enemigo que te empiece a lanzar piropos y a decirte tontería y media. ¿Para qué? Para desbaratar tu vida y tu familia. Acuérdate que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Así que nosotros somos mujeres valiosas que debemos de respetarnos a nosotros mismas y darles buenos ejemplos a nuestras hijas. Y también qué tristeza que no haya comunicación en nuestros hogares, que nuestros hijos estén platicándole los problemas y las cosas que suceden en nuestras casas a gente extraña que conoce a través de las redes sociales, gente que no conoce a fondo el problema y que se atreven a opinar de algún problema que esté sucediendo sin conocerlo, sin conocer a la persona siquiera. Y muchas veces atrevidamente empiezan a darles un mal consejo. No, pues que mándatelos acá, que haz esto, o que vete a bailar, o que vete a las drogas, o que vete esto para que olvides el problema. ¿Por qué? Porque nosotros como madres y como padres no nos interesa lo que nuestros hijos están haciendo, por quiénes están siendo aconsejados. Somos indiferentes en vez de luchar como Rispa. Amén. Porque nosotros los seres humanos somos egoístas, orgullosos y le damos más importancia al estatus en la sociedad, a que nuestro hijo se gradúe de la mejor universidad, a que tenga sus títulos, sus logros, a que la sociedad lo reconozca como un gran tipo, una gran tipa que es, a la belleza, al gimnasio, etcétera, etcétera. Amén. Pero no nos preocupamos por el alma de tu hijo, de tu hija. ¿A dónde irá mi hijo después de morir? ¿A dónde irá mi esposo y mi esposa? Déjame leerte lo que dice en la escritura de Mateo 16, del 26 al 28. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Y le voy a repetir la última porción. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gloria a Dios. Déjeme terminar de leerle. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Se fija cómo en determinado momento le daremos cuentas a Dios? Todo lo que hagamos en nuestra vida le vamos a dar cuentas a Dios. Si nosotros estamos haciendo y cometiendo pecados abominables delante del Señor, tarde que temprano le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Y a dónde irá su alma? Así que como Rispa, amigo y hermano que me escucha, yo le pido que se ponga
En el caso de Rispa, ella custodiaba a cuerpos, a cadáveres. Y en el caso tuyo, estimado amigo, estimado hermano que me escuchas, ¿qué estás haciendo para cuidar a tus hijos? ¿Estás involucrado en cuidar a tus hijos? Y también esto va para nosotros los padres. Los hijos, con respeto, cuando vean algo, un error, un pecado abominable en nosotros los padres, con respeto deben de acercarse a nosotros y hablar sobre el problema para que a nosotros los padres nos dé vergüenza y recapacitemos y dejemos de hacer las cosas malas que estamos haciendo, siempre y cuando los hijos tengan ese respeto. Amén. Así que los padres no estamos exentos a no cometer errores y pecados. Yo le pido que reflexionemos. Hubo un tiempo en mi vida, yo reconozco, en que yo corría a comprar los mejores útiles escolares porque quería que mis hijas sobresalieran en todo lo que estaban haciendo. Pero desde que conozco al Señor, desde que Dios ha transformado mi vida, ahora estoy más preocupada porque mis hijas, cuando mueran, vayan al reino de los cielos con el Señor, porque esta no es una historia que quedó obsoleta. Todos vamos a comparecer adelante de la presencia del Señor, ya sea de una u otra manera. Entonces yo te invito a que les exhortes, a que los regañes, a que no seas alcahueta, pero también a que seas un padre amoroso, una madre amorosa y que te involucres en las cosas que tus hijos están haciendo. Hoy está muy de moda que los jóvenes mandan fotos desnudas a otros jóvenes. Amén. Volviendo a la historia de Rispa. En la antigüedad era visto como maldición que no se sepultaran los cadáveres. Era algo bien vergonzoso, bien abominable. Y cuando el rey David escuchó a las personas todo lo que se decía de Rispa y el dolor que ella había pasado, el rey se compungió de corazón, así que juntó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo y los huesos de los 7 cuerpos muertos y les dieron una sepultura como cuando sepultan a los reyes. Amén. Entonces Rispa podemos ver que ella logró ver a través de la lluvia y de todo el tiempo y su sacrificio, logró ver que a sus hijos los sepultaran como reyes, porque le llevaron esa queja al rey David, amén, y fue escuchado. Así que como Rispa, intercedamos y no nos cansemos de involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Yo tengo nada más 2 hijas, una ya está casada y la otra está soltera. Pero aún por la casada intercedo todos los días y le suplico al Señor por mis nietos, por mi yerno, que ya es mi hijo también. Y me preocupo de la salvación de él, de orar, de interceder por él. Cuando ellos tienen problemas, yo me preocupo y me aflijo y voy a la roca a interceder también por mi hija que está soltera. Así que no te canses de interceder como aquella mujer valiente, Rispa, aquella mujer de la Biblia. Amén. Y tu oración y tu queja y tu llanto y tu dolor va a ser llevada por los ángeles, esa oración hasta el Señor, y tenlo por seguro que será contestada. Y tenlo por seguro que no te quepa la menor duda. Así como aquel rey David tuvo misericordia de Rispa, cuánto más el amor del Padre no va a escuchar nuestras oraciones. Amén. Así que yo le invito, estimado amigo, hombre, caballero, involúcrese en la educación y en la educación espiritual de sus hijos. Vayan a la iglesia, invite a sus hijos a la iglesia, enséñeles el temor de Dios y enséñeles a apartarse del pecado. El pecado es vergonzoso, nos degrada, nos ensucia y nos aparta de Dios. Así que, amigo y hermano, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Escuchando la palabra de Dios. Deseo que tengas un hermoso día. Bendiciones para ti y tu familia.